Universidad Politécnica de Madrid, de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones, la ETSI. Muchas gracias, don José Manuel Molina, cuando usted quiera. Gracias por venir. Muchas gracias. Yo quería empezar a contaros un poco una serie de retos. O sea, vengo a hablar de retos muy interesantes y muy, digamos, apasionantes desde el punto de vista de la universidad. El mundo de la computación básicamente se ha movido fundamentalmente hacia el cloud. En general va dando bandazos, centralización, descentralización, ahora está todo en el cloud, pero de repente han empezado a conectarse muchos dispositivos y hay una serie de aplicaciones que tienen una demanda de ancho de banda, de cantidad de datos muy grande o unos requisitos de latencia muy bajos. Y eso ha hecho que el cloud sea un poco deficiente y necesita una ampliación, y es de donde surge el mundo de la computación en el borde, el edge computing, ¿no? Donde el intento es llevar la computación lo más cerca posible al origen de los datos para satisfacer las necesidades de ancho de banda y de latencia. Lo interesante es que ahora, fundamentalmente, el cloud está dominado por grandes proveedores de cloud y la parte de computación en el borde fundamentalmente está en los centros de colocation. Los centros de colocation son centros de datos abiertos a clientes que tienen alojados la capacidad de cómputo de terceros, ¿no? Y en nuestro caso, fundamentalmente en ese edge computing están los grandes proveedores de cloud, los hyperscalers. Y eso es así porque tienen la necesidad de llevar la computación cerca de los clientes y el punto más cercano actual que han encontrado es esos centros de datos de colocation. Los centros de datos de los proveedores de hiperescala, de los cloud providers, son muy eficientes. En general están cuidados en el sitio donde están, la infraestructura está muy optimizada para lo que están haciendo y el rendimiento, o sea, el consumo de energía de todo el centro de datos es prácticamente igual que el consumo de las máquinas de computación. O sea, el coste de refrigeración es solo un 10% de lo que supone el resto. Sin embargo, a nivel mundial eso no es así. O sea, los grandes cloud providers tienen centros de datos muy eficientes, pero la media a nivel mundial, el Uptime Institute dice que es del orden de 1,6, en España es bastante mayor, entre otras cosas por el clima, no es un tema de que seamos especialmente malos. Si miramos dónde están los grandes proveedores de cloud, pues en general están en climas bastante fríos. Y además el número de centros de datos es pequeño, son centros de datos muy grandes, absolutamente dimensionados para lo que están haciendo, con unos costes de refrigeración que son muy, muy pequeñitos. Entonces, esos centros de datos son muy eficientes, pero estos proveedores de cloud consiguen que sean eficientes llevándose los centros de datos a áreas frías, utilizando renovables en todos sus grandes centros de datos y dimensionando la infraestructura de forma óptima. Pero la realidad es que estos centros de datos necesitan llevar computación cerca de sus clientes, cerca del origen de los datos, y resulta que tienen un montón de centros de datos de colocation donde tienen alojados servidores. Y eso ya no es unos pocos, eso ya son un montón y están repartidos por todos los sitios. Y ya el clima no es favorable, ¿vale? De hecho, en 2020 se estima que el 22% del uso de colocation es por los grandes proveedores de cloud, ¿no? Y eso está todavía yendo a peor. O sea, cada vez tenemos más dispositivos conectados, que significa más demanda de computación cerca de nuestros dispositivos, ¿no? Y eso significa que esos edge data centers, estos centros de colocation que están dando servicio al borde, no van a ser suficientes y vamos a tener que llevar computación más cerca del dato. De hecho, ya está planteado, en el diseño de la red 5G ya estaba planteado
centro de datos en las estaciones base de la red 5G, ¿no? Y tarde o temprano eso tendrá que llegar, ¿vale? Entonces, ahora tendremos, en vez de los centros de datos de colocation, que son muchos más que los hyperscalers, tendremos muchos pequeños centros de datos alojados en las distintas estaciones bases de la red de comunicaciones. Y ahí ya las cosas se complican mucho, porque los grandes hyperscalers tienen sus centros de datos súper eficientes y con una eficiencia muy buena. Pero cuando nos llevamos centritos de datos pequeños a Murcia, en pleno verano, pues la eficiencia de refrigeración no puede ser igual, ¿vale? Entonces, ¿es esto importante? ¿Es importante que vayamos hacia esa dirección? Es que tenemos que ir. Es que tenemos que ir porque la capacidad de transformación social que tiene ese Edge Computing es brutal. O sea, y voy a poner dos ejemplos que están muy cerca, pero hay muchísimos más. Por ejemplo, la conducción autónoma, y antes de eso, antes de la conducción autónoma, el evitar accidentes simplemente con el análisis de datos desde el coche, desde la ciudad y con la colaboración de la ciudad-coche, es algo que puede ser una realidad en muy poco tiempo. Y es acabar con los accidentes de tráfico, completamente. Y eso es un coste social muy importante. Y la otra es la medicina personalizada. O sea, con los costes de sanidad que tenemos ahora, hay un montón de aplicaciones de medicina personalizada que necesitan procesar un montón de datos biométricos cerca del paciente, porque no podemos llevar datos biométricos de toda la población hacia el cloud. Saturamos las redes, ¿vale? Entonces, lo que es importante entender es que este Edge Computing no es un paso incremental desde el cloud, es totalmente disruptivo. Es totalmente disruptivo en la capacidad de transformación social, pero es totalmente disruptivo también en todos los retos que plantea. En particular, nos llevamos los centros de datos a África, a zonas calientes, Murcia, vamos. El tema es que la refrigeración aquí es crítica, porque si en media era el 50% del consumo de la computación, ahora cuando nos llevemos el cloud a plena África, el consumo de refrigeración puede ser muchas veces el consumo de IT. Y entonces la sostenibilidad de esto no funciona. O sea que ese es un reto importante. Otro reto importante es que vamos a tener miles de centros de datos. Ya no podemos tener un equipo de operación en el centro de datos manteniendo aquello de forma adecuada. No, la gestión tiene que ser remota y hay que automatizar absolutamente todo. Porque con miles de centros de datos eso no se puede hacer. Y el otro tema es la eficiencia. En el caso de los grandes centros de datos de los cloud providers, pues tienen sus plantas solares, distintas técnicas de usar energía del mar o eólica, otras muchas cosas que están intentando. Aquí no. Aquí vamos a tener un pequeño centro de datos en una BTS en un pueblo que no hay sitio para poner renovables suficientes para alimentar eso, ¿no? Además van a ser bastante más densos, van a ser complicados de gestionar. Pero lo que sí vamos a tener es una capacidad de producción distribuida. Con lo cual hay un reto ahí de aprovechar esa capacidad de producción distribuida y heterogénea y una capacidad de almacenamiento de energía distribuida y heterogénea, aprovecharla colaborando, ¿vale? Es un reto apasionante. Bueno, pues aquí vamos a hablar fundamentalmente del tema de la refrigeración. Y para el tema de la refrigeración, pues hay una solución que antes podría ser algo muy de películas de ciencia ficción, pero es que ahora ya es una realidad, que es el tema de la inmersión utilizando dos fases, ¿vale? Se trata de un líquido dieléctrico en el que se meten los equipos de 3M, por cierto, un líquido dieléctrico en el que se meten los equipos electrónicos, no es conductor, es químicamente neutro, y a la temperatura que se ponen los chips se evapora. O sea que simplemente por el hecho de estar funcionando, el líquido que está cerca genera burbujas y en ese cambio de fase absorbe muchísimo calor y la burbuja se va sola. O sea, va hasta arriba y se está llevando el calor de forma gratis hasta ese momento.
Y luego lo único que tenemos que hacer es condensar ese vapor con un circuito secundario que tiene simplemente un líquido refrigerado, y ahí condensa y vuelve otra vez al tanque. Entonces, un tanque cerrado con ese líquido tiene muchas ventajas. Primero, no hay nada activo, esto es pasivo. O sea, esto es una refrigeración pasiva de 2 fases súper eficiente. La capacidad de refrigerar esto es muchísimo mayor que la de refrigeración por aire. En particular, nos permite tener, básicamente, salvo la circulación del líquido para el condensador, todo lo demás no consume energía. Con lo cual, el consumo de energía del sistema total es prácticamente el consumo de IT, y además, independiente del clima. Da exactamente igual donde pongamos esto. En África, da igual. Si al final esto va a estar funcionando a unos 60 grados, que es cuando se evapora. Entonces, nos da exactamente igual. ¿Vale? Y luego, además, el líquido pues no tiene problemas de efecto invernadero y otro montón de cosas que hay que tener en cuenta. ¿Vale? Por otro lado, es un sistema de refrigeración que es independiente de localización. Esto lo podemos poner en cualquier sitio. ¿Vale? Entonces, ya no tenemos ese problema de que llevamos el edge a África y eso lo hace más ineficiente. La temperatura de operación, con que sea menor de 60 grados para que pueda haber evaporación, ya vale, con lo cual, en cualquier sitio del mundo. Y es eficiente en cualquier clima, porque aquí no hay nada activo que esté consumiendo de verdad energía, salvo la bomba que circula el líquido secundario. La densidad que puede disipar este líquido, la densidad de potencia que puede disipar es muchísimo mayor. Entonces, si un centro de datos refrigerado por aire ocupaba una cantidad de espacio, si utilizamos esta tecnología, estamos multiplicando, dividiendo por 10, multiplicando por 10 la capacidad de ese centro de datos. Estamos dividiendo por 10 el espacio que ocupa. Entonces, si antes teníamos del orden de unos 10 kilovatios por metro cuadrado, que es difícil encontrar centros de datos refrigerados por aire con esa densidad, aquí es muy fácil conseguir del orden de 100 kilovatios por metro cuadrado. ¿Vale? Y la densidad de potencia que podemos disipar, es decir, cómo de densos podemos poner los chips y los procesadores dentro de ese tanque de inmersión, es muchísimo mayor, es del orden de unos 60 veces lo máximo que se puede conseguir con aire o con otras técnicas un poco más raras. Bueno. En cuanto a coste, desde luego tenemos una reducción brutal de energía eléctrica, y encima la infraestructura necesaria para montar esto es mínima, porque lo único que tenemos que tener es el agua ese que está circulando en el secundario para condensar, pero todo lo demás es el tanque en sí. Entonces, no hay una infraestructura extra, aparte de la potencia, la distribución de potencia, salvo eso, no hay ninguna infraestructura extra que montar. Además, el líquido se usa para extinción de incendios, con lo cual ni siquiera hace falta el sistema de extinción de incendios. ¿Vale? Con lo cual, la barrera para crear un centro de datos que puede escalar hasta el nivel que sea es mucho menor. ¿Vale? Bueno, y digo que no es ciencia ficción porque ya tenemos experimentos bastante buenos. Este es nuestro prototipo en un proyecto que hemos hecho con todos esos participantes y que lo tenemos funcionando en la Universidad Politécnica de Madrid. Es un tanque de inmersión en el que metíamos unas placas que ahora veréis. O sea, en la universidad hay poco presupuesto, entonces usábamos placas baratitas, pero que se calientan mucho. En particular usábamos GPUs de AMD que se calientan muchísimo más que las de NVIDIA y que, hombre, para demostrar la viabilidad de este enfoque, pues era muy interesante, ¿no? Esta es la parte de detrás con el vaso de expansión, la bomba y el dry cooler. Y estos son los equipos que nosotros metíamos. O sea, no hicimos nada muy sofisticado. O sea, realmente lo que cogimos fueron equipos que se usaban para minado de criptomonedas con GPUs, pero cogimos 2 con 9 GPUs cada uno y los entrecruzamos para duplicar la densidad. O sea que sin hacer ningún diseño
como les quitamos todos los disipadores, fijaros que no sé si aquí. Refrigerado por aire, pues las GPUs tienen ahí un montón de ventiladores y de tubitos y demás. Todo eso se lo quitamos. Está el chip limpio sin más, con un disipador de cobre muy sencillito. Y con lo cual podemos poner mucho más denso esas placas, las podemos pegar muchísimo más. Entonces teníamos 2 entrecruzados y tenemos 18 GPUs en un cacho que es como un ordenador normal y corriente. Y en el tanque en total cabían 172 GPUs. Es un tema con retos muy interesantes, digo, porque esto, lo que os decía de la operación que tiene que ser automática, aquí también y fundamental. ¿Por qué? Porque la capacidad de refrigeración del líquido no es igual cuando está frío, que le cuesta más el crear esa burbuja, necesita llegar a la temperatura en la que se crea burbujas. Por lo tanto, al estar frío hay que controlar cuál es la máxima potencia de IT que podemos ejecutar y luego llega un momento en el que todo es gas. Entonces, si llegamos a ese punto, la capacidad de refrigeración es mucho menor, así que hay que tener cuidado. Así que hay que tener un control automático y además, como es un entorno muy turbulento, tiene que ser con modelos basados en inteligencia artificial y predictivo, no vale reactivo porque aquí no hay tiempo para reaccionar, el cambio es muy rápido, ¿no? Entonces, al final hay que hacer un control predictivo con técnica de inteligencia artificial aquí y aquí, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de ingeniería es una cosa preciosa, pero además es que creemos que es algo que tiene una capacidad de transformación brutal, ¿no? Y bueno, en principio esto es todo. Si tenéis alguna pregunta, encantado de responder. Muchísimas gracias, doctor. Ya estábamos en proyectos de IT y de eficiencia en la extinción de incendios al respecto, desde que hubo problemas como bien sabe nuestro amigo de 3M, con los cambios legislativos sobre la extinción de incendios con los gases halogenados que se usaban antiguamente, porque hacían agujeros en la capa de ozono, y 3M tiene un producto excepcional para apagar los incendios en este tipo de instalaciones, que para nosotros dentro de la seguridad es un riesgo, y apoyamos proyectos de I+D en ese sector. Y a raíz de juntarnos, que es en realidad la ventaja que aporta a la asociación, formar un equipo multidisciplinar para sacar adelante el proyecto, nos juntamos a la investigación que ya estaba realizando la Universidad Politécnica de Madrid dentro de la Ingeniería de Telecomunicaciones, con el apoyo de 3M y otras empresas, como han visto en la ponencia del doctor, y sumamos los 2 proyectos. Había que poner una serie de patas a la mesa para llegar a fabricar aquí unos arcones en España, ¿no? Y esas patas, pues en un resto de empresas colaboradoras, que hay donde entra el integrador de sistemas, que es Sermicro, que ahora lo explicarán ellos, 3M, y hay que darle luego pues una parte de planificación para poder presentarlo a la parte financiera del proyecto, y una cobertura jurídica, al final como cualquier empresa, y una cobertura empresarial, ¿no? Y de verdad aportan las asociaciones es pues coordinar el asunto para que esto termine no solo en publicaciones estupendas de doctores como las que hace don José Manuel Moya, sino que termine en un proyecto empresarial que tenga retorno para la sociedad, y si es posible en España. Entonces, en esa pata es donde hemos jugado tanto con Adispo como Nainse, y afortunadamente estamos en constitución ya de la empresa para fabricar aquí los arcones, como hemos visto, para la refrigeración líquida en 2 fases. Pero lo que quiero es que cada uno explique directamente qué hace su empresa dentro del proyecto y por qué participan. Como he dicho, aquí faltaría pues gente que también apoya los servicios jurídicos y demás. No están todos los que participan en el proyecto, pero sí los que en la parte técnica los más importantes, ¿no? Entonces, voy a dar la palabra a 3M, ya que le tengo aquí, para que explique sobre todo
las ventajas que, por ejemplo, tiene este fluido sobre otros que puede haber también para refrigeración líquida, otros líquidos dieléctricos que puede haber para refrigeración líquida de los sistemas IT, ¿no? Que este es un producto diferente pues, a otros tipos de aceites y las pegas que tienen, ¿no? Si hace el favor, don Miguel. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Vicente. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Solana, yo soy de la empresa 3M, que creo que la conocéis, una empresa química, y somos fabricantes del fluido. Este tipo de fluido, somos líder en química del flúor. Este tipo de fluido llevamos trabajando con él 70 años ya. Empezó para refrigeración de componentes militares y desde hace 25 o 30 años estamos trabajando ya para extinción de incendios, que es la aplicación más fuerte. A partir de ahí diversificamos el riesgo y estamos también trabajando para limpieza de componentes de precisión y luego el sistema de refrigeración. El sistema de refrigeración, nuestro mayor negocio hoy es la refrigeración de criptomonedas. Ese es el sistema que tenemos, porque ya es una realidad, es un mercado muy fuerte y estamos trabajando con todos los fabricantes con todos los tipos de tarjetas para criptomonedas. En la aplicación de refrigeración son 3 aplicaciones, una que es directamente al chip, vamos directamente puntualmente, otra que es en una fase y la que está presentando el profesor es la que es refrigeración en 2 fases, es fase líquida y fase gas. Es la que se consigue mayor eficiencia. Estamos llegando a un PUE de 1.02, 1.03, que es el máximo que se consigue en el mercado hoy en día. El máximo PUE que está en el mercado lo tiene Alibaba y ha conseguido 1.03 en China, con esta tecnología. El reto nuestro es introducir esta tecnología, sobre todo en Europa, de lo que dice el profesor, y nuestra competencia es el aire, que este producto es 60 veces mayor que el aire, lo que tiene de capacidad de refrigeración. Pensar que en un metro cuadrado estamos metiendo superior a más de 100 kilovatios de potencia refrigerante. Esa es la gran ventaja. Luego, el tema de experiencia en criptomonedas, nuestra competencia son aceites minerales, pero ¿qué ocurre? Son tóxicos, tienen problemas, no son adecuados para las personas y son muy sucios. ¿Qué ha pasado también en temas de flamabilidad? Ha habido una serie de incendios y la gran ventaja para mi gusto que tiene es la duración. Este producto no solamente refrigera, también limpia. La experiencia en criptomonedas no solamente se usa por tema de refrigeración, es que te duplica la vida de la placa. No se ensucia. Hoy en día que no hay placas, la ventaja es que no coge polvo y te mantiene la duración en doble. Luego otra característica es el efecto ABOS, las características medioambientales, que no, por eso fue el desarrollo que hicimos. Nuestra alternativa fue el gasalón, que creo que lo conocéis mucho desde hace años. Ese fue el gran reto que hicimos en Estados Unidos y a partir de ahí sacamos también para cumplir el protocolo de Kioto, sobre todo en Europa. Es la marca Novo. Naxi está trabajándose con las tecnologías, es el flúor nuestro, pero no se puede utilizar en Europa porque aquí tenemos que cumplir el protocolo de Kioto, sobre todo en China y en Japón. Entonces hoy en día es el producto que tiene mayor eficiencia, estamos consiguiendo ese tipo de eficiencia. Muchísimas gracias. Es un placer contar con el proyecto con 3M. A continuación, Modesto, primero agradecerte la labor y ha sido una pata muy importante dentro de haber sacado el proyecto adelante gracias a ti, vamos, a tu trabajo y a tu esfuerzo. Me gustaría que si has encontrado que se ha quedado algo en el tintero de las ventajas de la refrigeración líquida en 2 fases con este producto, con respecto a otros sistemas que hemos estado testando, porque hemos ido a comparar otros sistemas para ver si era necesario de verdad hacer este desarrollo. Tú, cuando has hablado con los técnicos de sistemas que operaban los servidores y demás, en otros sistemas que utilizan, por ejemplo, la refrigeración líquida de sistemas IT con líquidos dieléctricos que estaban basados en aceites, en lugar de con Novec, ¿qué te han dicho los técnicos? ¿Qué ventajas, y pros y contras tiene utilizar este fluido en lugar de otros? Bueno, como bien dices, hemos hecho
investigación de lo que estábamos buscando. Todo tiene una historia. De hecho, estábamos en temas de centro de proceso de datos, gracias a ti también, como no, porque me metiste en toda esta vorágine, y nos encontramos con algo muy interesante que llevaban en la universidad. El doctor, además, siempre ha sido muy fácil de tratar con todo lo que han hecho. Nos han abierto las puertas, lo cual tengo que agradecer, y a don Miguel, que nos ha abierto las puertas también a utilizar también su conocimiento y su recurso para el tema. Cuando hemos investigado a otros, porque es lo que hay que hacer, un estudio de mercado, ¿no? En teoría, yo soy ingeniero, pero bueno, hay que hacerlo. Nos hemos encontrado con esto, que hemos visto otras opciones, y que hemos visto que en el departamento de sistemas tenían un rollo de papel de váter de tamaño máximo. Máximo porque cuando uno entra y dice, ¿qué hace ese rollo de papel de váter ahí? Pues porque cuando manipulan esos dispositivos, esos equipos, tienen que extraerlos, manipularlos, sacarlos, meter la mano, conectar un cable, aunque sea, se impregna. Y yo puedo hablar desde la parte más práctica. Ellos ya tienen práctica, pero además nosotros tenemos que hacer la práctica y empresarial. Y nos hemos encontrado que esos además generaban Era complicado manipularlo. Los equipos, al extraerlo, teníamos que dejarlo un tiempo en desecado, por lo cual parecía que estabas ahí secando algo. No quedaban del todo bien porque podían quedar residuos, tenías que estar siempre ahí balanceando. Y sin embargo, con el Novec ha sido muy sencillo todo muy sencillo. Es decir, uno mete el equipo, lo saca, y si queda algo, que uno puede tratarlo, si queda algo en las manos, desaparece. Esa es la parte más fácil para el operador, como operador. Y a nivel de máquina también no genera ningún tipo de residuo final, por lo tanto uno puede manipular los equipos con facilidad. Si tiene que conectar cables, situarlos, colocarlos, al extraerlo no necesita ni ir con guantes ni limpiezas especiales. Otra característica es y me lo han dicho muchos, en el prototipo que tenemos se puede ver, su transparencia, su claridad. Tiene una claridad que parece agua, o mejor que el agua, porque es limpio, es claro, no se enturbia, mientras que otros fluidos sí que hemos encontrado que tenían esa poca capacidad, siendo muy prácticos. Después, a nivel de eficiencia, quería añadir que nos hemos ahorrado un dinero. ¿Un dinero en qué? En los sistemas de refrigeración, en los ventiladores. Eso ya no los tenemos que comprar, de hecho los tenemos que quitar. Por lo tanto, no los adquirimos, los quitamos. Si son equipos estándar. Ahora, si adquirimos los equipos que, como dice el doctor, tienen una densidad IT mucho mayor, podemos añadirlos y aumentar mucho más la potencia en poco espacio. Y eso es algo vital cuando, aparte del coste energético y el coste de trabajo de la operación, podemos ahorrar espacio en un CPD. Eso es vital, porque si lo hacemos bien, y con la ayuda de SEMicro creo que tenemos ahí una ayuda importantísima, podemos aumentar y mejorar la capacidad de cualquier centro de proceso de datos que quiera seguir existiendo en el siglo XXI con competencia, ¿no? Pues eso en definitiva sería la cuestión. Nos quedan retos prácticos, empresariales, a los cuales nos vemos, pero bueno, sinceramente debo decir que me encanta tener la pata de la universidad apoyándonos, que nos corrija todo aquello en lo que nos equivoquemos, el apoyo de 3M, que nos facilita y nos ayuda en todo aquello que necesitamos, y a SEMicro, que nos ofrece su conocimiento del mercado y su capacidad tecnológica, que es muy grande e internacionalmente conocida. Con lo cual, nosotros sentimos que todo el proyecto que se está llevando a cabo no solo es realizable, sino que tenemos ya producto y gente interesada que nos presiona para que ya lo saquemos. Así que nada, por mi parte no puedo decir que todo sea perfecto, pero desde luego pocas veces he trabajado en mejores ambientes, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Modesto. Me han mirado cuando he dicho lo de la presión. La presión. Bueno, alguien a veces tiene que coger un poco
la rienda. Espero que no haber sido muy duro. Muchísimas gracias. De manera breve, como Sermicro, que participa en una parte importante del proyecto como integrador de sistemas y además con una empresa tan grande que tiene capacidad de tener más de 2.000 empleados en outsourcing, en un tema tan importante como es y carente ahora mismo incluso de mano de obra cualificada en el sector digital y demás. Una breve exposición, por favor, de las capacidades que tiene el grupo Sermicro, ya que vais a ser vosotros, tengo entendido, o está en proceso de ello, los que presten la distribución donde tenéis delegación y el mantenimiento de la garantía técnica y demás, de los arcones. Vosotros, como grupo Sermicro, haz una pequeña, breve, ya estamos pasados de tiempo, una breve exposición, por favor, de lo que hacéis, de vuestras capacidades. Carlos Galán, por ejemplo. Muy bien. Muchísimas gracias en primer lugar a Vicente, a la asociación por prestarnos este espacio y a Topeco Cloud por confiar a nosotros como empresa integradora tecnológica. Sermicro es una empresa que lleva más de 35 años en el mercado español. Pertenecemos al grupo Cobra, ¿vale?, que todos conocemos. Y la verdad que es un reto para nosotros del primer día poder ayudar a integrar o a desarrollar estas soluciones que desde la universidad, junto con 3M, se vienen desarrollando y nos parece, aparte de contribuir con todo el tema de las energías green, el tema del medio ambiente, el que un grupo español pueda desarrollar esto, ¿no? Creemos que hay que apostar por la industria española y creemos que desde el grupo Sermicro tenemos esa capacidad, ese pulmón, ¿no? Tenemos delegaciones en toda España, delegaciones a nivel internacional. Nos apoyamos en el grupo Cobra cuando tenemos que hacer proyectos a nivel internacional. Yo personalmente pude desarrollar proyectos en México, ¿vale?, en el año 2017 gracias a esta estructura, ¿no? Y bueno, técnicamente se ha hablado todo, gracias al doctor, gracias a 3M, gracias a don Modesto. Simplemente agradecer esta capacidad, ¿no?, que nos brindáis. Y técnicamente presento a Juan Antonio Méndez, que sin él no se podría haber desarrollado esto, porque él es un poco el interface, ¿no?, entre ingenieros e ingeniero informático, pero bueno, entre ingenieros de teleco se habla un lenguaje un poco más común y Juan un poco desde el primer día vio esta solución y a nivel interno fue el que promovió y desarrolló y explicó a nuestros directores, oye, tenemos que apostar por estas soluciones, ¿no? Juan, ¿qué te parece? Yo soy Juan Antonio Méndez, el responsable de sistemas de Grupo Sermicro. También quiero añadir mi agradecimiento a Topeco Cloud por contar con Sermicro como socios en este proyecto. Nosotros desde Sermicro pues, nos hacemos cargo y proveemos de todo lo que es la capa de integración tecnológica dentro de este proyecto para dotar a estos Edge Data Center pues, de las tecnologías y medios necesarios pues, para llevar a cabo el despliegue, el proveer de las soluciones tecnológicas y, por supuesto, luego lo que es el caso de uso y el soporte y despliegue de las tecnologías, ¿no? A ver, como hemos comentado en la presentación, pues todo este despliegue de esta infraestructura requiere pues, una puesta en marcha bastante laboriosa, luego de integración con distintos fabricantes y tecnologías. Nosotros ahí trabajamos con los fabricantes de primera línea en todas las tecnologías, ya sea de cómputo, de comunicaciones, etcétera, pues para llevar a cabo y dotar pues, de los medios necesarios para pues, llevar esto pues, para que sea un proyecto real, ¿no? Y ahí pues, hemos estado colaborando desde el principio, tanto en el diseño como en la concepción de los servicios con Topeco Cloud. Gracias. Muchísimas gracias. Quiero aclarar una cosilla. Se ha hablado aquí del ratio PUE, a lo mejor hay gente que no sabe lo que es eso. Básicamente es los kilovatios que se consumen en el IT, pues la relación que hay sobre los consumos que hay para la refrigeración de los mismos. O sea, cuando se habla que la media mundial de los data centers está en 1.8, significa que, y si no que el profesor ahora me corrija, que a lo mejor me estoy metiendo en una charca, por cada vatio que se consume para la carga IT, se consume en 0,8 para la refrigeración de los mismos. Cuando 3M, Miguel, ha dicho que bajamos el ratio PUE a 1.03, estamos diciendo que por cada vatio que se consume en la carga IT, estamos consumiendo 0,3
vatios para la refrigeración. 0,03. 0,03, eso, exactamente. Con lo cual es una diferencia considerable. La mejora, por eso, de manera rápida, ha comentado el doctor que estábamos hablando de un tema disruptivo, ¿no? Aclarando eso, tenemos que tener en cuenta el tema hídrico, que no sé si lo hemos llegado a mencionar. ¿Qué están haciendo los data centers para bajar ese ratio? Los grandes data centers. Para bajar el ratio de consumo de energía en la refrigeración, están echando agua en las acometidas exteriores del aire acondicionado exterior. Eso ha hecho un escándalo, por ejemplo, en Microsoft, en los Países Bajos, porque decía que consumía un poquito de agua y es que son millones de litros los que está consumiendo su data center en Países Bajos. Entonces esto, hay una eficiencia no solamente energética, sino una eficiencia hídrica. Está justificado económicamente y va a ser una tendencia inevitable. Afortunadamente en España, además, contamos con muchísimos proyectos también por la ubicación, por cómo vienen las acometidas del cable submarino, ¿no? Uno entra por Bilbao, otro entra por Lisboa, tenemos también entradas por Valencia, tal. La situación geográfica, ¿no? Y que tenemos también, que a veces pasa desapercibido, compañías importantes como Red Eléctrica Española, que tienen una buena estructura, que también que afecta para esto, ¿no? Entonces, tenemos una serie de ventajas, incluso por desgracia, fabricar en España ahora mismo con la debilidad del euro, pues es una ventaja más, ¿no? A la hora de exportar, ¿no? Con lo cual el proyecto cuenta con una serie de ventajas que no son solamente técnicas, sino financieras, que son importantes. Como no quiero meterme en el asunto, más lo que sí me gustaría a Méndez, como director de sistemas, ¿no? Esto estamos diciendo que es disruptivo, pero no es una cosa que se nos haya ocurrido a nosotros. O sea, al principio, y si no me corrige el profesor, tenían que sabotear los ventiladores de los equipos, de los servidores, para poder para ganar en eficiencia energética, porque no tenía sentido tener no que hubiese por ningún problema por tenerlo encendido, pero tener un ventilador encendido dentro de un arcón de refrigeración líquida no tiene estirar la luz. Entonces, cuando los primeros servidores, me imagino que parabais el ventilador, se separaba el equipo. Tendríais que hacer ahí alguna chapucilla, ¿no? Inicial. ¿Ha sido así? Sí, sí. De hecho, es que los equipos están diseñados para refrigeración con aire y por eso la densidad es tan baja. Si se diseñan para este medio, podría conseguirse unas densidades que no se han visto y no se pueden ver en la actualidad con los medios de refrigeración actual. Claro, y la pregunta era para Méndez, por favor, como director de sistemas, has explorado ya equipos para la refrigeración líquida. ¿Los fabricantes, hay varios fabricantes que ya estén haciendo estos servidores? Sí, hay ya fabricantes de primera línea que llevan años adaptando sus, vamos a decir, productos más significativos para operar en estas condiciones, tanto en inmersión como refrigeración directa al chip, como he comentado. Fíjate, cuando quieres refrigerar solo el chip. Esos equipos ya vienen de fábrica preparados para que, por decirlo de alguna manera, no funcionan con ventiladores. Entonces, no tienen el problema de que haya que de una manera manual manipular, por así decir, el control del equipo para que no se queje cuando el ventilador no lo tiene. No vienen ya pensados para tal fin y hay fabricantes de primera línea que ya fabrican equipos. No es, vamos a decir, de la manera, su gama masiva de fabricación, porque hoy por hoy todavía no es lo que más, no sé, en los data centers más tradicionales no se montan de esta manera, pero ya hay muchos modelos y muchos fabricantes que los equipos los hacen para tal fin. Vamos, que se puede solicitar, que no funciona mal, incluso el equipo viene ya en otra carcasa distinta, en otro enclosure que está pensado para meter el líquido. O sea, de hecho, con mayor densidad de IT, y por eso tienen un tamaño tan pequeño. Son más reducidos, evidentemente. Siendo muy potentes. Porque no hace falta que tengan esa separación física para ventilar, porque cuando diseñan un equipo, tiene unos conductos por donde tiene que circular el aire, claro, que entra y que sale, pero eso lo omite, por lo cual los equipos pueden, en el mismo espacio, puede haber hasta 3 veces, incluso a veces 4 veces más equipos que en un modelo convencional.
Muchas gracias. Estamos en una feria de seguridad, defensa y emergencias. Entonces, hablando sobre el sector, es importante la resiliencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos explorado dentro del proyecto el darle un carácter de movilidad. O sea, meter al final en un shelter, o sea, en un container de 40 a 20 pies y utilizar, por si hiciera falta un refuerzo con un data center, no solo para lo que ha explicado, que está justificado en el proyecto, en eje, sino también con carácter de movilidad para los sectores como emergencias o defensa, ¿no? Lo cual supone también una característica adicional de una exigencia, ¿no?, de seguridad adicional. Entonces, ventajas, por ejemplo, Modesto, sobre a la hora de fabricar los arcones, sobre un RAS tradicional, ante ataques cibernéticos, ¿qué tenemos pensado para ello? Bueno, algo evidente es que dentro de lo que es el arcón tenemos que cerrarlos. Eso nos encontramos con otros casos que tenían los arcones medio abiertos, podía entrar polvo. En este caso, lo ideal es siempre cerrarlos para mantener esa presión que permita ese intercambio, ese efecto de pasar de un estado a otro. Eso nos da una ventaja a la hora de la fabricación de los arcones, que nos hemos dado cuenta que es podemos restringir el acceso físico a ajeno con mucha facilidad, cuando actualmente en un rack es muy fácil que alguien te introduzca un USB y obtenga una información o te meta algún tipo de ransomware. Las comunicaciones pueden ir por otro lado, por lo cual ya lo tienes securizado, pero el acceso físico ya lo limitas. Y después también puede tener un efecto caja Faraday, lo cual incluso nos permite, a defensa le encanta oírlo, por ejemplo, que resistir un impulso de MP. Lo cual, en ciertas circunstancias, también puede el enemigo ejercerlo simplemente para perturbar sistemas de información y nosotros podríamos resistirlos con mucha mayor facilidad. Eso es cierto. De hecho, disculpa, esto que has hablado es correcto. Una de las ideas que tratamos de llevar desde el sector defensa, del Ejército Español, al sector civil, ¿no? Nos dimos cuenta, Juan Antonio y yo, y en la participación de los diferentes talleres que hace el Ejército de Fuerza 35, que había diferentes soluciones que estaba empleando el Ejército, ¿vale?, que podíamos llevar al orden civil. De hecho, estos shelters, cuando queremos ponernos en el ámbito rural, por ejemplo, nos dimos cuenta que si tiene un cierto sistema de blindado, de caja Faraday o demás, puede aportar un valor añadido, por ejemplo, a la hora de la vigilancia, de que no se pueda cometer un butrón. Es decir, hay que aprovechar lo mejor de cada mundo, civil y militar, y yo creo que puede ser una solución que, combinada con el tema de la refrigeración líquida, puede aportar bastante. Aportamos ese punto a seguridad, cierto. Muchísimas gracias a todos. Vamos retrasados en el tiempo. Si queda alguna pregunta adicional que sea breve, por favor. ¿Hay alguna pregunta? No, de todas maneras les invito a ver el prototipo que tenemos instalado en el stand de la asociación, a la entrada a la izquierda, en el pasillo A. Pueden ir allá a verlo y pueden ver que hay un pequeño, no hemos traído un arcón grande, claro, hemos puesto una pequeña urna de metraquilato para que vean el sistema y si se los podemos explicar detalladamente. Muchísimas gracias, buen día, muchísimas gracias, doctor. Esto es un sistema en el cual lo que tenemos aquí representado es una imagen de lo que sería un sistema electrónico sumergido en un fluido. Este fluido es no conductor, uno puede poner la mano, no sucede nada, y además el rango de temperaturas puede ser operado por cualquier técnico sin peligro. Este fluido que ofrece 3M nos permite introducir sistemas electrónicos más compactos, de tal manera que por lo que tenemos aquí, si es un sistema, podríamos tener 2 sistemas o 3 sistemas equivalentes, lo cual hace que en un mismo espacio podemos tener mayor capacidad de. A la vez también es un sistema cerrado, no tiene pérdidas, es un sistema limpio, si se degrada se transforma en hidrógeno y flúor, de tal manera que no necesitamos frío industrial, porque además con este alambique lo que representamos es un ciclo de lluvia y dentro no hay un recurso natural como el agua, lo que hay es el mismo fluido que con una pequeña bomba logramos. O sea, lo que estamos haciendo es reducir espacio y aumentar la capacidad. Exactamente. Y además quitarnos consumo totalmente de energía eléctrica, de frío. Totalmente, en vez de tener un ventilador que